Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver el trabajo práctico de socket. Un socket va a ser creado con la llamada sistema socket. Este es el formato de la llamada sistema. Fíjense, los argumentos de esta función son el dominio, el tipo y el protocolo, y nos va a devolver un descriptor. El dominio nos va a decir el dominio de comunicación, es decir, dónde se encuentran los procesos que se van a intercomunicar. Y los dominios pueden ser dentro del mismo kernel, es decir, en el mismo host, vía IPv4, en dos hosts conectados por IPv4, o vía IPv6, en dos hosts conectados vía IPv6. Nosotros vamos a utilizar para esta práctica esta etiqueta, porque vamos a tener dos hosts conectados por IPv4. Si bien vamos a correr las aplicaciones cliente y servidor dentro del mismo host, para cuestiones prácticas, ustedes podrían correr las aplicaciones cliente y servidor en distintos hosts conectados a través de una red IPv4 y les va a funcionar. A los fines prácticos lo hacemos acá dentro en el mismo host. Entonces la etiqueta que vamos a utilizar es AF-INET. Después hay dos tipos de socket soportados en Unix, y están los socket stream, esta es la etiqueta que van a tener que poner, y van a proporcionar un canal de comunicaciones confiable, bidireccional, by stream. Y después tenemos los socket datagrama, que esta es la etiqueta que van a tener que colocar, que proporcionan una comunicación de mensajes poco confiable y sin conexión. Los socket stream utilizan en su capa de transporte el protocolo TCP, por eso son con conexión y la comunicación es confiable. Los socket datagrama utilizan en su capa de transporte el protocolo UDP. Luego, ahora vamos a empezar a ver los socket stream, y dentro de los socket stream vamos a tener los socket activos y pasivos, y los socket stream se distinguen por ser activos o pasivos, y por defecto cuando nosotros creamos un socket con la llamada función socket, crea un socket activo, y ese puede conectarse con otro socket pasivo. Luego, un socket pasivo, también a veces se los llama el socket que escucha, es uno que ha sido marcado para que pueda permitir conexiones entrantes. Las llamadas a sistemas que vamos a utilizar en los socket stream son socket, bind, para asociar un socket a una dirección. Entonces, por lo general, un servidor utiliza esta llamada para enlazar, bind es enlazar, su socket a una dirección conocida, de modo que los clientes puedan saber o conectarse con este socket servidor. Luego la función listen, que es la función escucha, que le va a permitir a un socket stream aceptar conexiones entrantes, o sea, lo pone a escuchar. Luego la función accept, para aceptar conexiones entrantes, y la función connect, para conectarse un cliente con un servidor. Entonces, así es como vamos a tener el esquema de servidor y cliente. Fíjense, vamos a ir a ver primero la parte del servidor, que es un socket pasivo. Lo primero es llamar a la función socket, que es crear el socket. Luego la función bind, que lo que va a hacer es enlazar a ese socket o ese descriptor de socket que he creado con una dirección. Luego lo va a poner a escuchar para que pueda aceptar conexiones entrantes. Esto lo va a hacer con la función listen. Y queda listo para aceptar una conexión con la función accept. Y si no hay ninguna conexión, cuando llama a esta función, se va a bloquear el proceso. Y queda bloqueado hasta que aparezca un cliente que se quiera conectar. Por su lado, el cliente va a crear un socket. Este socket es un socket activo. Fíjense que el socket se crea activo acá, en el caso del servidor, la función de escucha es la que lo pasa a pasivo. Entonces crea el socket y va a ser una petición de conexión, un connect. Entonces va a ser un connect hacia la dirección de este servidor, y ahí, como
alguien quiso conectarse y acá estaba bloqueado el proceso con un ACEP, se desbloquea y luego de eso pueden transferir sus datos con las funciones read y write de usos múltiples, o sea, con las funciones estándar de escritura y lectura. Cuando terminan, van a cerrar el socket con la función close. ¿Cómo funcionan los sockets stream? El funcionamiento de estos sockets se le puede aplicar una analogía con el sistema telefónico. Entonces, el paso 1 es crear el socket. La llamada sistema socket va a crear un socket, lo cual es equivalente a la instalación de un teléfono. Y para que dos aplicaciones se puedan comunicar, cada una de ellas debe crear un socket. Luego la conexión. La comunicación a través de los sockets stream es análogo a una llamada telefónica y una aplicación debe conectar su socket al socket de la otra aplicación antes para que puedan comunicarse. Una aplicación llama a la función bind, que va a ser el servidor, a fin de vincular al socket con una dirección conocida. Y luego va a llamar a la función listen para notificar al sistema operativo la voluntad de aceptar conexiones entrantes. Este caso es análogo a tener un número de teléfono conocido. La otra aplicación, por su parte, que va a ser el cliente, va a establecer la conexión con la llamada connect. Entonces, especificando en ese connect la dirección del socket con el que nos queremos conectar, en este caso con la dirección del servidor. Esto es análogo a marcar el número de teléfono de alguien. La aplicación que llamó a escuchar, o sea, a listen, entonces acepta la conexión mediante la función accept. Y esto es análogo a levantar el teléfono cuando suene. Ahora, ¿qué pasa si se ejecuta la función o la llamada sistema accept y no hay nadie que se conecte? Entonces ese proceso se va a bloquear hasta que venga algún cliente a conectarse. Entonces, esto es análogo a esperar la llamada. Y por tercer paso es la comunicación, y una vez que está establecida la conexión, se pueden transmitir datos en ambas direcciones. Y esto es análogo a una conversación telefónica de 2 vías. La conversación va a continuar, o la conexión va a continuar, hasta que uno de ellos cierre la conexión y se hace con close. Entonces, vamos a ver cómo es la creación de un socket. Un socket se crea llamando a la función socket, como ya lo vimos, y nos va a devolver un descriptor. Entonces después, para referirnos con el resto de las funciones a ese descriptor, lo vamos a hacer a ese socket, perdón, lo vamos a hacer con este descriptor. El dominio ya vimos lo que era, el tipo ya vimos lo que era, y son los dos tipos que vamos a ver, socket stream y socket datagrama, y el protocolo lo vamos a colocar en 0, que es lo que se coloca por defecto para este tipo de sockets. Bueno, luego la función que va a vincular un socket con una dirección es la función o la llamada sistema bind, y lo que nos va a permitir es asociar una dirección a un socket ya existente. Entonces fíjense, en los argumentos que tiene esta función o esta llamada sistema tenemos el descriptor del socket, una estructura donde está, o apuntamos a una estructura donde está la dirección, y la longitud de esa estructura. Entonces, esa estructura tiene campos como la familia de la dirección, que era lo que vimos del tipo de dominio, el número de puertos que vamos a utilizar y la dirección IP de ese host. Esos son los 3 campos que sí o sí tengo que llenar de esta estructura antes de llamar a esta función. Los tengo que rellenar para enlazar este socket con esa dirección. Luego vamos a decirle al socket que escuche conexiones entrantes. Esto lo hacemos con la función listen. Entonces la función listen lo que hace es dejar a este socket, cuyo descriptor le estoy pasando acá como argumento, para que se quede escuchando. Y luego vamos a tener acá otro
parámetro más, otro argumento más, que es backlog, que es la cantidad de conexiones pendientes del servidor. Si bien el servidor no las puede atender, el kernel las va a registrar y no, cuando hagan un connect, no les va a rechazar esa conexión, sino que las va a dejar como en espera. Luego tenemos la función accept, que es para aceptar una conexión. Y fíjense que esta llamada lo que va a hacer es bloquear al proceso hasta que reciba una solicitud de conexión. Entonces, los argumentos que le paso son el descriptor del socket y apunto a la estructura y nosotros acá vamos a tener la longitud de esa estructura. ¿Qué nos va a devolver? Nos va a devolver un descriptor en caso de que entre una conexión. Luego tenemos la llamada sistema connect. Lo que hace es conectar un socket activo, cuyo descriptor es uno de el primer argumento que estoy pasando acá, al socket que escucha, que es un socket pasivo, cuya dirección del socket es la apuntada por esta estructura. ¿Sí? Acá pongo la estructura con la dirección del servidor o el socket pasivo con el cual me quiero conectar. Y también la longitud de esa estructura. Dentro de esta estructura vamos a especificar dirección IP, puerto y la familia. Si connect falla y queremos volver a intentar la conexión, el método para hacerlo es cerrar el socket y crear uno nuevo y volver a intentar la conexión. La manera de terminar una conexión es llamar a close. Bueno, ahora vamos a ver el otro tipo de socket donde estos no establecen una conexión, que son los sockets datagram. Estos no establecen una conexión y fíjense que el servidor crea el socket y lo que hace es vincular el socket a una dirección conocida con la función bind y nada más. El cliente crea el socket, o sea, siempre ambos, tanto cliente como servidor, deben crear el socket. En este caso van a ser tipo datagram. Y luego, fíjense que para enviar y recibir datos lo vamos a hacer con la función send to, o sea, enviar a y recibir de, receive from. Entonces, vamos a ver la forma que tienen estas dos funciones. Cuando no utilizamos más el socket, lo cerramos con close. Los socket datagramas son, el funcionamiento de los mismos son similares al sistema postal. Primero, la llamada socket crea el socket y es equivalente a la creación de un buzón de correo. Cada aplicación que desee enviar y recibir debe crear un socket. Segundo punto, con el fin de permitir que otras aplicaciones puedan enviar datagramas, una aplicación utiliza la función bind, que sería el servidor, para enlazar su socket con una dirección conocida. Típicamente un servidor une su socket a una dirección conocida y un cliente inicia la comunicación mediante un envío de un datagrama a esa dirección. Para enviar un datagrama, la aplicación llama a send-to, que tiene como uno de sus argumentos la dirección del socket a enviar, o sea, la dirección del socket cliente. Sí, servidor, si es el cliente el que inicia. Esto es análogo a poner la dirección del destinatario en una carta y enviarla. Con el fin de recibir un datagrama, una aplicación va a hacer la llamada receive from, o sea, recibir de. Esta llamada nos permite obtener la dirección del remitente. Uno de los argumentos que tiene es una estructura donde va a quedar guardada la dirección del que nos envió el datagrama. Por lo que le podemos enviar una respuesta si lo deseamos. Y esto es análogo a el remitente, la dirección del remitente que tiene una carta. Cuando el socket ya no es necesario, la aplicación se cierra mediante socket. Entonces ahora vamos a ver el formato que tienen las funciones recibir de y enviar a. Entonces, la función receive from lo que hace es recibir datagramas en un socket y fíjense, nos va a devolver el número de bytes recibidos. Y luego los argumentos tiene el descriptor del socket por el cual recibió.
un buffer donde guardar, o el puntero del buffer donde guardar los datos y el tamaño máximo de esos datos. Un campo de flags y un puntero a una estructura donde se va a guardar la dirección de quién recibí ese datagrama y la longitud de esa estructura. Entonces, el valor de retorno de los 3 primeros argumentos son los mismos que para la función estándar read. Luego tenemos un cuarto argumento que es flag, que es una máscara de control, y por último, estos dos últimos argumentos donde nos van a quedar la dirección del socket remoto de donde se recibió el datagrama, o sea, quien envió el datagrama que yo estoy recibiendo, y bueno, y también la longitud de esa estructura. Y luego la función sendTo, que es para enviar datagramas, nos va a devolver el número de bytes enviados. sendTo, por qué socket, le paso el descriptor del socket, de qué buffer, qué tamaño, luego vienen los flags, y acá tengo otra vez una estructura, o apunto una estructura de dirección, y la longitud de esa estructura. Entonces, los 3 primeros campos van a ser análogos a los campos que tenemos para la función write, ¿sí? Para la función estándar de escritura. Luego tenemos un cuarto argumento de flags, que es una máscara de control, y luego tenemos los argumentos de la dirección del socket al cual yo le quiero enviar ese datagrama. Y se utilizan de la misma manera que los utilizábamos en la función connect. Y por último vamos a ver lo que es localhost, porque como les dije antes, vamos a hacer las dos aplicaciones dentro del mismo host por comodidad. Entonces, localhost es un nombre reservado para los hosts para hacer referencia a sí mismo. Cuando una aplicación necesita acceder a varios recursos de una red, se necesita saber la dirección del host remoto. Sin embargo, si el archivo o recurso al que necesito tener acceso está en el mismo host donde está corriendo la aplicación, no necesita averiguar su nombre, ya que se denomina como localhost y su dirección es siempre la misma. El nombre localhost es traducido como la dirección IP de loopback, que se llama 127.0.0.1 en IPv4. Cualquier dirección de esa red 127.0.0.0/8 puede ser designada como la dirección de loopback, pero la 127.0.0.1 es la más habitual. Y lo van a ver ahora en la práctica cómo apuntamos a esta dirección el cliente, porque el servidor está corriendo en el mismo host. Si el servidor estuviera corriendo en otro host, el cliente en vez de apuntar a esta dirección, deberá apuntar a la dirección del servidor. Podemos hacer un comando ping desde consola. Hacemos ping localhost. ¿Sí? Bueno, y lo podemos hacer y vamos a ver que nos da bien. Y por último, los sockets son un método de comunicación entre procesos que permiten el intercambio de datos entre aplicaciones, ya sean que estén en el mismo host o en hosts diferentes conectados a través de una red. Este era el último punto que nos quedaba ver de cuando vimos IPC o comunicación entre procesos. Era la última forma de comunicación entre procesos. El manejo de los sockets se realiza a nivel capa de aplicación y es un típico escenario cliente-servidor. Las aplicaciones se comunican usando socket y es de la siguiente manera. Cada aplicación crea un socket. Y un socket es una identidad que permite la comunicación y ambas aplicaciones requieren uno. El servidor se une a su socket con una dirección conocida o nombre, de modo que los clientes puedan localizarlo. Bueno, ahora los espero para ver la parte práctica. Muchas gracias.